¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Sean todos bienvenidos a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para acercarnos a los temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, los saludo desde La Habana, y de Moscú, Oleg Leonov Armas. Un saludo, Oleg. Un saludo, Claudia, un saludo a todos nuestros espectadores. Pues bueno, una semana más ha pasado súper rápido, no nos da tiempo casi ni de descansar un poco de programa a programa, pero bueno, como siempre digo, aquí estamos semanalmente para analizar todos los temas de la agenda internacional que les sean de interés a nuestro público, pero yo acá respondo por la perspectiva de cómo se ven esos problemas desde Moscú y desde Rusia en general. Hoy estaremos hablando sobre tres temas, muy brevemente sobre el inicio o este desarrollo de las negociaciones entre el enviado especial de Estados Unidos y la parte ucraniana, que nos comenten un poco qué se estuvo moviendo en ese sentido. También vamos a hablar sobre la visita que realizó el presidente ruso Vladimir Putin a la India, en un contexto, como hemos mencionado quizás en otros podcasts, de presiones al país asiático para que deje de tener ese nivel de relación con Rusia. También vamos a hablar sobre todos estos escándalos de corrupción en la Unión Europea, sobre figuras claves dentro del establishment europeo occidental de manera general. Entonces, bueno, hagamos una pausa y enseguida comenzamos. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Vamos a comenzar hablando en este episodio de hoy sobre un proceso de negociación que ha tenido lugar, o estas conversaciones que están teniendo lugar sobre el tema del conflicto ucraniano. Estoy hablando de las conversaciones entre el enviado especial estadounidense Witkoff y la parte ucraniana. Sobre esto ha trascendido poco a nivel de prensa, solo he visto comentarios posteados incluso por el presidente Donald Trump diciendo que lamenta que la parte ucraniana, específicamente el presidente Zelensky, no esté al tanto del todo con su plan de paz. Pero bueno, coméntame un poco qué se ha hablado sobre este tema en Moscú, para que nuestros espectadores, que siempre están tan interesados en el transcurso del conflicto, estén actualizados. Bueno, pues la verdad que esta visita del enviado especial de Estados Unidos, de la administración Trump en específico, Steve Witkoff, a Moscú, que esta vez, por primera vez, vino acompañado incluso del yerno de Donald Trump, con Jared Kushner, ¿no?, que es el esposo de su hija. Lo que más trascendió acá en Rusia sobre esa visita, además de la propia visita, fue que pasearon por el centro de Moscú, por la Plaza Roja, y estuvieron muy impresionados por todos los adornos navideños que hay en el centro de la capital rusa, porque yo me imagino, ya que en el podcast anterior hablamos también un poco de la guerra cognitiva y tal, que a lo mejor Jared pues tenía una imagen un poco bastante negativa, ¿no?, sobre Rusia, sobre cómo era Rusia en realidad, y le sorprendió bastante ver que no era del todo así como siempre mencionamos acá, que Rusia no es del todo así como se menciona o se muestra, ¿no?, en las películas de Hollywood y tal. Entonces, realmente eso fue lo que más trascendió. ¿Y qué nos señala esto? Pues que realmente la conversación, porque la conversación también fue larga esta vez, está siendo difícil. Si bien también hemos visto filtraciones de la prensa, ¿no?, de aquel famoso plan de Trump de paz, que dicen que repite bastante, al menos en el 90%, repite la posición rusa al respecto, o sea, que es lo que Rusia siempre ha venido defendiendo, con adhesión del tema del tema territorial, ¿no?, que es el tema de la reintegración de los territorios de Gerson, Zaporozhia, Donbass en general, ¿no?, Donetsk y Lugansk. Entonces, ese tema inicialmente no estaba en el plan de paz de Rusia, pero después, mediante el transcurso de la operación militar especial y viendo que Ucrania una y otra vez siempre abandonaba el proceso de paz que Rusia tanto que quería entablar con Kiev, pues esos puntos se fueron agregando, y realmente también ahora últimamente, o el día de hoy, vimos también filtraciones de la prensa ucraniana que dicen que ese es el punto por el que el régimen de Zelensky no está de acuerdo en nada en seguir ese plan, o sea, el ceder territorios. Porque sabemos, que también lo hemos hablado acá, que una vez que Zelensky firme algún tipo de paz en el que Ucrania salga perdiendo, o al menos así lo interprete, ¿no?, los sectores más radicales de Ucrania, a él lo van a sacar y lo van a perseguir los propios ucranianos, porque él va a quedar como no un héroe, sino como un malvado que cedió territorio
ucraniano a Rusia. Pero lamentablemente esa es la responsabilidad que él tiene que tomar, porque si le siguen dando de largo, por lo menos en la posición rusa de ahora, la actual, que si Kiev le sigue dando de largo a ese proceso de negociación, las condiciones en un futuro van a ser incluso peor, porque estamos viendo que Rusia está avanzando. Ya dije también en el podcast anterior que en la campaña de otoño para Rusia fue la más exitosa en todo lo que va de operación. Rusia liberó mayor cantidad de ciudades y territorio, y esa tendencia va a seguir avanzando. Hay pronósticos de especialistas, ¿no?, militares rusos acá, que dicen que ya para primavera las tropas rusas llegarán a la ciudad de Zaporozhia, que es la capital de la región, y que Dios no quiera que suceda un asedio a esa ciudad. O sea, nosotros los rusos no queremos que la sangre se siga derramando, ¿no? Queremos ya entablar esa paz en la mesa de negociación, y por ahora el único que le está dando largo a eso es Kiev, lamentablemente. Bueno, evidentemente es un tema sobre el que seguiremos actualizándonos aquí constantemente en esta anhelada paz que se está tratando de negociar, pero que, bueno, evidentemente los esfuerzos y las voluntades no están en el mismo nivel, al menos hasta ahora, ¿no? Bueno, hagamos una pausa entonces y comencemos con nuestro segundo tema. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar. Hemos sido espectadores por estos días de una histórica visita del presidente Putin a la India, un país que es miembro del BRICS junto a Rusia, con el que mantienen muy estrechas relaciones, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista económico. Es una primera visita que coincide también con el aniversario 25 del acuerdo de asociación estratégica entre ambos países. Se le dio bastante cobertura a nivel de prensa, pero bueno, yo quiero que me comentes un poco cuáles serían esos principales resultados de este encuentro y cómo se vio, ¿no?, en Moscú. Sí, bueno, yo creo que fue el tema central de este fin de semana acá en Rusia, porque hemos visto, si vemos la noticia en sí, bueno, decirán, bueno, un líder de un país visitó otro líder de otro país, pero si lo vemos en contexto y en dinámica de cómo se han desarrollado la situación en la agenda internacional, hemos visto cómo en los últimos años, sobre todo con el inicio de la operación rusa en Ucrania, Estados Unidos y todo el bloque occidental en general ha intentado, mediante diferentes instrumentos, presionar a la India, como ellos consideran que es el eslabón más débil del BRICS, ¿no?, del sur global, de aquel bloque de potencias que están construyendo el mundo multipolar, y esto lo entrecomillo especialmente, o sea, es como Occidente ve que se da la situación, ¿no?, que es como el país que ellos pueden sacar de ese bloque, de China, ¿no?, Brasil, Sudáfrica y los restos de los países de los BRICS. Ellos se centran más sobre todo en la India para sacarlo de ese bloque. Pero esta visita lo que demuestra es que todos sus intentos han sido infructíferos, porque aquí hay que mencionar varias cosas. Primero que todo, los encuentros entre los líderes, y no solamente los líderes, también los ministros de Exteriores o los primer ministros de los países, entre la India y Rusia se celebran a menudo. O sea, este ya es el encuentro, en lo que va de mandato de Putin, este es el encuentro número 23 entre los dos líderes. Y hay que ver también cómo fue que Narendra Modi recibió a Putin en la India, ¿no?, en Nueva Delhi. Se le dio un recibimiento extraordinario. O sea, él en persona fue al aeropuerto tal cual como Donald Trump en su tiempo, ¿no? Normalmente la India, para escasos líderes, realiza este tipo de recibimiento. Normalmente son los ministros los que van, o los encargados de la oficina presidencial o de la oficina del primer ministro de la India, los que van a recibir a los líderes al aeropuerto. Pero esta vez, en un caso extraordinario, el propio primer ministro, Narendra Modi, fue al aeropuerto y recibió a Putin en el aeropuerto con carpeta roja y honores militares. O sea, a lo mejor los que no conozcan bien de cerca esto, para la India este tipo de recibimiento es extraordinario. O sea, es el máximo que se le puede dar a un líder. Después vimos el recibimiento también de la presidenta de la India, juntos, porque hay que tener en cuenta que Narendra Modi, siendo primer ministro, es el jefe de gobierno oficialmente, pero el jefe de Estado es la presidenta de la India. También ella le dio un recibimiento con honores militares también a Vladimir Putin. Después a Vladimir Putin fue invitado a la tumba, a mostrar sus honores, ¿no?, a la tumba de Mahatma Gandhi, que es el héroe nacional de la India. Esto también es un honor que se le da a muy pocos líderes mundiales. O sea, la India permite a muy pocos líderes mundiales ir a la tumba de Mahatma Gandhi y ponerle ofrendas florales y tal. O sea, que vemos todo esto en conjunto y nos estamos dando cuenta que, a ver, siendo sinceros, ¿no?, Putin no necesita esos honores. O sea, Putin como persona es bastante humilde, bastante reservado en sus cosas. O sea, esto es una demostración, esto debería leerse como una demostración de la India al resto del mundo, y más específico a Occidente y Estados Unidos, que miren lo que el recibimiento que nosotros estamos dando al líder ruso como representante del país,
pese a todas sus presiones. O sea, esto es, yo diría, como una cachetada diplomática, más específicamente a Occidente y al bloque occidental, ¿no? Una cachetada diplomática diciéndoles como que, bueno, pese a todas sus presiones, nosotros le vamos a dar este recibimiento al líder ruso porque consideramos una persona importante y que su agenda, como tú bien has dicho, está a la par con nuestra agenda. Tenemos una asociación estratégica entre nuestros dos países. ¿Qué significa esto? Que el desempeño, ¿no? la realización de la política exterior de Rusia y la India van a la par. Siempre se mantienen en contactos, como ya también hemos dicho, son miembros de los BRICS, son miembros de la Organización de Seguridad de Shanghái, que vendría siendo como la mini OTAN asiática, ¿no? También son miembros de diferentes organizaciones conjuntas, y también estamos viendo cómo en Asia su política exterior está bastante a la par entre Moscú y Nueva Delhi. Viene siendo igual en el tema de Irán, en el tema del corredor norte-sur que Rusia e Irán también están construyendo, ¿no? para un mayor suministro entre la India y Rusia de mercancías. Y en este sentido me gustaría también aclarar que en esta visita los mandatarios presenciaron la firma de 29 acuerdos interestatales entre los dos países, la mayoría de ámbito económico. Una vez más, pese a toda la guerra económica que se le está haciendo contra Rusia, pese a toda aquella retórica de sanciones, ¿no? y de que Rusia está siendo aislada del resto del mundo, estamos viendo como potencias globales también, como son la China, como son Brasil, como son la India, le están haciendo caso omiso a todo esto. 29 acuerdos, la mayoría son económicos. La India hoy día recibe el 40% de las exportaciones militares rusas, aunque las exportaciones militares rusas últimamente han caído debido al conflicto que tiene en Ucrania, o sea que la defensa rusa requiere de mayor cantidad de mercancías militares y por eso exportan menos, pero así todo el 40% de todas las exportaciones militares de Rusia van a la India. O sea que la India pone en Rusia su confianza, ¿no? En materia de defensa también. Y aquí Putin también destacó que el 96%, solo imagínense en eso, dos potencias globales, ¿no? Rusia y la India, económicas, el 96% del intercambio comercial entre esos dos países se realiza en monedas nacionales. O sea que solo el 4% se realiza en otras monedas como el dólar, el euro, que han demostrado que son monedas tóxicas, que la gente ya en el mundo, ¿no? La gente que piensa un poco dos pasos más adelante, se está dando cuenta que si pueden utilizar sus monedas como instrumento de presión y de intimidación, pues mejor nos vamos deshaciendo poco a poco de esas monedas. Y es lo que han logrado Occidente y Europa y Estados Unidos con toda esta política. En resumen, que lo que hemos visto es que Rusia para nada está aislada del resto del mundo, lo hemos visto ya bastantes veces, y la India es un ejemplo más. Y como ya quisiera volver desde donde empecé este speech mío, ¿no? De que pese a que Occidente y Estados Unidos en particular presionan justamente a la India para que abandone ese bloque del sur global y abandone sus relaciones con Rusia, la India como país le ha demostrado al resto del mundo que no tiene intención de hacerlo y de ceder ante esas presiones. Así es. La India se ha mantenido firme entre tantas presiones. Recordemos que desde agosto se le impuso unos paquetes adicionales de impuestos, un 25% que sumados serían el 50% de aranceles a los productos indios, precisamente por este vínculo y esta compra del crudo ruso, ¿no? Es una manera de presionar a una economía que sí es muy importante, pero al mismo tiempo es emergente, es un mercado que tiene sus retos, pues uno de los países donde más población hay, en fin, es una manera de presionar que tiene Estados Unidos, pero evidentemente no ha tenido el resultado esperado por ellos. A mí me llamó mucho la atención también que entre los pronunciamientos que se intercambiaron ambos líderes, el primer ministro indio se refirió a la necesidad, a que ellos apuestan también por la paz, o sea, en referencia a el conflicto de Ucrania, en Ucrania, dijeron que ellos no mantenían una postura neutral, sino que ellos siempre apoyaban todos los esfuerzos hacia la paz. Eso te da la idea también de esa concordancia que hay, ¿no? Entre la manera de pensar entre Rusia y la India, al menos desde fuera, ¿no? Es lo que se puede apreciar. No sé si tú coincides conmigo en eso. Sí, totalmente. Y eso demuestra también que Rusia ha sabido últimamente, en los últimos años, jugarla bien en el campo informativo. O sea, ha sabido informar al resto del mundo y sobre todo a los países del sur global cuáles han sido los antecedentes de este conflicto. Como siempre yo invito, no se pueden ver los hechos separados uno del otro, hay que ver los hechos en dinámica. La retórica occidental siempre ha sido de que Rusia es un país agresivo, de que atacó, de que Rusia, ¿no? Y Putin particularmente, de repente un día se despertó con mal ánimo y decidió atacar Ucrania, como ellos siempre dicen, ¿no? Fue un ataque no provocado.
siempre lo ponen en la prensa occidental, ¿no? Un ataque no provocado. Pero realmente, como ya también hemos mencionado aquí muchas veces, toda esa involucración, ¿no?, de Rusia en el conflicto ucraniano tiene 8 años de antecedentes en los que Rusia ha llamado a Ucrania, a Kiev en particular, a cumplir los acuerdos de paz de Kiev, y que durante 8 años Kiev no solamente se negó a cumplirlos, sino que estuvo rearmándose ¿para qué? Para continuar con el conflicto y socavar, ¿no?, un poco reprimir a los rebeldes del este del país que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado de Kiev en 2014. Entonces, Rusia ha sabido convencer al resto del mundo de que su intervención en el conflicto es como la apuesta es como el último paso, o sea, no es como el último episodio del conflicto, no es que sea una intervención aparte, sino como que es parte de todo un conflicto de larga data que tiene muchos años y que Rusia lamentablemente ha tenido que involucrarse de esta manera, porque si Occidente no cede, y lo digo Occidente, no Ucrania, porque Occidente es el que apoya al régimen ucraniano, no cede a sentarse en la mesa de negociaciones y resolver el conflicto, como ahora está intentando hacer Trump, porque se da cuenta que mediante la fuerza ya no lo pueden resolver, bueno, pues lamentablemente, si no ceden a hacerlo en la mesa de negociaciones, vamos a tener que hacerlo a la fuerza. Pero nunca ha sido lo que Rusia buscó. Al contrario, Rusia siempre ha estado a favor de sentarnos en la mesa de negociaciones. Lo ha demostrado en repetidas ocasiones, en la defensa de los acuerdos de Minsk, en la defensa de las negociaciones de Estambul, justo acabado de haber iniciado el conflicto, que después Ucrania abandonó esas negociaciones. Las últimas negociaciones en Estambul, que también se reunieron los representantes de Moscú y de Kiev en Estambul y pactaron, ¿no?, organizar grupos de trabajo para implementar un poco aquel proceso de paz en diferentes esferas, pero que Kiev nunca envió ningún grupo de trabajo suyo a Estambul o a Turquía, ni nunca mostró interés de hacerlo. ¿Por qué? Porque vio que tenía el apoyo de Europa en continuar el conflicto. Entonces ahora vemos también declaraciones desde Europa, ¿no?, de que estarán dispuestos a seguir armando y financiando el régimen de Kiev para que mediante el conflicto pueda, de alguna manera, ellos creen, ¿no?, vencer en este conflicto contra Rusia, que no lo van a lograr hacer. Entonces, ¿quién es el que realmente defiende la paz? Pues para ojos del resto del mundo, Rusia ha sabido convencer de que nosotros somos los que estamos a favor de sentarnos en la mesa de negociaciones. Y otro mensaje muy claro es, como tú mencionabas antes, es que para nada está ese aislamiento que se pretende posicionar, ¿no?, como una línea en los medios de prensa occidentales de ese aislamiento a Rusia y aislamiento específicamente sobre la figura de Vladimir Putin. Él ha tenido una agenda bastante cargada en los últimos meses y está teniendo una agenda internacional bastante cargada, lo cual te dice, para nada es ese aislamiento del cual pretenden hacernos creer. Sí, a mí también, solamente por mencionar, ¿no?, me gustaría decir que hoy, precisamente 8 de diciembre, Putin se está reuniendo con los líderes de los parlamentos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. El Tratado de Seguridad Colectiva vendría siendo como también un acuerdo de seguridad entre algunos ex países soviéticos que se ayudan, ¿no?, mutuamente en temas de defensa y de lucha antiterrorista. Entonces, también el del 11 de diciembre mantendrá una mesa redonda con los embajadores que están en Rusia referente al conflicto ucraniano, y aunque ese foro se realiza en Rusia, pero es un foro internacional que se realiza en Rusia, o sea, son personas que vienen a Rusia para participar. Y también el 12 de diciembre participará precisamente Putin en el Foro Internacional por la Paz y la Confianza que se realiza en Turkmenistán, que también viene siendo Asia Central. O sea que estamos viendo que en estos días Putin tiene una agenda bastante cargada, precisamente centrada en la parte de Asia Central, Asia del Sur, ¿no?, como la India, y que esos países en su conjunto para nada, nunca se han aislado de Rusia. Y aquí me gustaría un poco desarrollar también tu idea, ¿no?, de que pese a la presión financiera que está ejerciendo Estados Unidos sobre la India con estos aranceles, la India, pese a eso, decide mantener teniendo relaciones con Rusia y económicas en específico. Y también, como he dicho muchas veces acá, Estados Unidos está destruyendo el sistema actual financiero, ¿no?, que se ha construido después de la caída de la Guerra Fría, después del fin de la Guerra Fría, perdón. Lo está destruyendo con sus propias manos, porque si tú puedes sancionar a un país en específico, ¿no?, y obligar al resto del mundo, Cuba lo sabe bastante bien, ¿no? Tú puedes sancionar y quieres poner un bloqueo sobre Cuba y obligar al resto de países que mantengan ese bloqueo también. Pero si tú bloqueas a mayores potencias del mundo, como China, la India o países del BRICS o el resto, ¿no?, si tú impones arancel incluso contra Europa, como dice bien nuestro presidente, las sanciones son una espada de doble filo. Es que tú estás sancionando a otros países, pero eso significa que tú te estás sancionando a ti mismo en tener relaciones con esos países. Y como dice bien el dicho chino ese, que también he mencionado aquí varias veces en el podcast, tú puedes escupir
al resto del mundo y ellos se van a quitar nuestra escupida. Pero si el resto del mundo te escupe a ti, tú te vas a ahogar. O sea, sancionando al resto del mundo, a todo el mundo, lo que estás haciendo es sancionándote tú mismo ante el resto del mundo, porque el resto del mundo va a seguir teniendo relaciones. Lo está demostrando esta visita que tiene Putin por todos los países de Asia Central, que no han impuesto ningún tipo de sanciones. Entonces, si Estados Unidos va poniéndole sanciones a todos los países que tienen relaciones con Rusia, al final lo que va a lograr es que Estados Unidos mismo se va a sancionar del resto del mundo. Así es. Bueno, hagamos una pausa acá y vamos a continuar con un tercer tema del podcast. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. En estos días hemos visto cómo el escándalo ha tocado en la puerta de Europa, específicamente sobre la figura de Federica Mogherini. Recordemos que es la ex jefa del Servicio Exterior de la Unión Europea. Esto sucede en un contexto que pocos meses atrás también estuvo involucrado Ursula von der Leyen, recordemos, en otro escándalo de corrupción, por distintas causas. Pero bueno, lo esencial es que son las figuras claves en Europa vinculados a temas de corrupción y hechos de que ponen en tela de juicio la estabilidad de la Unión Europea, la seguridad de la Unión Europea, en fin. Quiero que me comentes un poco cómo se ha visto esta noticia en Moscú y qué trascendencia crees que pueda tener para Europa, para el continente. Bueno, realmente, viendo a largo plazo, esto es un golpe más al sistema de confianza paneuropeo, ¿no? que a lo mejor podrían tener los propios europeos, ciudadanos europeos, sobre su sistema de gobernanza paneuropeo, porque hay que tener en cuenta que Federica Mogherini era la jefa de la diplomacia de toda la Unión Europea como en su conjunto, y ella fue impuesta por el Parlamento Europeo, ¿no?, a una aprobación de la Comisión Europea en específico. ¿Y qué significa esto? Todos estos organismos que yo acabo de mencionar, excepto el Parlamento mismo, no son elegidos por los ciudadanos europeos, ¿no? Son elegidos por un grupo de élites paneuropeas que a su vez son elegidos por los representantes de cada país. ¿Por qué viene todo esto? Porque de repente un ciudadano europeo se va a preguntar, bueno, ¿quiénes son todas esas personas que nos están gobernando? ¿Por qué ellos tienen el poder de gobernarnos, ¿no? ¿Y qué responsabilidad tienen ellos ante nosotros? Porque lo que estamos viendo es que el poder superior de la Unión Europea no siente ninguna responsabilidad ante los ciudadanos europeos porque sabe que ellos no fueron los que los eligieron, ¿no? Entonces, aquí viene todo este speech que lamentablemente estamos viendo cómo se está deteriorando el organismo de gobernanza paneuropeo por precisamente esto, por la falta de confianza mutua entre la población europea y su sistema de gobierno. Y aquí me gustaría también destacar, ¿no?, que esto refleja que dentro de la Unión Europea hay una lucha entre lo que es el grupo paneuropeo, ¿no?, que es lo que viene destinado a crear lo que vendría siendo como un Estados Unidos de Europa, y los grupos más soberanistas dentro de la Unión Europea, que son los que delatan todo este sistema, porque hay que tener en cuenta que Mogherini hoy día no tiene ningún cargo de poder. Ella fue responsable de la diplomacia europea entre el 2014 y el 2019, o sea que ya vienen bastantes años ya fuera del poder, pero ahora todos estos escándalos las han alcanzado, y esto también le manda una señal a todos los que están en el gobierno ahora en Europa, que tarde o temprano, por todos sus hechos, tarde o temprano se van a salir a la luz y ustedes van a tener que responder por eso. Y en este caso también todo este escándalo apunta en específico a von der Leyen, ¿no?, la actual jefa de la Comisión Europea, que también ha estado involucrada en varios escándalos de corrupción con la compra de vacunas, ¿no?, contra el COVID, las vacunas Pfizer famosas, que la Unión Europea de repente compró por precios mayores que lo que estaban en el momento en el mercado, que ella defendió que lo iban a comprar por precios mayores por la urgencia que se tenía, pero que después muchas de esas vacunas se quedaron en los almacenes sin ser distribuidas y caducaron, simplemente quedaron en la nada. Entonces, también aquí la Fiscalía Europea, ¿no?, está investigando el caso. Hay que tener en cuenta que detrás de la Fiscalía Europea también hay grupos de presión europeos, ¿no?, que presionan a la Fiscalía específico para que investigue, ¿no?, y persiga a otros lobbies que son contrarios, ¿no?, a los grupos de diferentes grupos de lobby de poder europeo. En resumen, que lo que estamos viendo de Rusia es que hoy en Europa se está llevando una batalla entre los grupos globalistas y los grupos soberanistas dentro de la propia Europa. Y con eso también viene a la par el último documento de estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que
indica que el mayor riesgo para Estados Unidos hoy no es tanto ni Rusia ni China, sino ese grupo globalista en Europa que se ha apoderado de Europa. Estamos viendo cómo Estados Unidos se está involucrando en ese conflicto interno, ¿no?, europeo, de diferentes bandos de Europa, apoyando a los bandos soberanistas. Y o sea que este conflicto, lamentablemente lo digo porque para nosotros Rusia nos queda bastante cerca. Nosotros como rusos nos consideramos parte de la cultura europea también, aunque no seamos miembros de la Unión Europea como organización, pero los europeos son primos nuestros, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo Europa está cayendo, se está deteriorando, el nivel de vida está cayendo, los institutos de gobernanza están perdiendo la confianza de la población, las figuras que gobiernan se están involucrando en escándalos de corrupción uno tras otro, y para nosotros eso nos preocupa porque cualquier cambio así sistemático en la sociedad europea, cualquier caída, cualquier crisis, puede involucrarnos a nosotros humanitariamente o económicamente. Económicamente ya menos porque hemos perdido lazos económicos con Europa, pero socialmente sí. Por ejemplo, en diferentes programas, ¿no?, de acá de Rusia, cada año se habla más y más sobre qué va a hacer Rusia o qué decisión tomará Rusia si de repente Europa cae en crisis social, que Dios no quiera, ¿no?, como lo pasó, no sé, en Irak o en Siria o en Afganistán, y de repente veremos masas de migrantes europeos buscando refugio en Rusia, como un oasis de estabilidad en Europa, ¿no?, porque Rusia para hoy es quizás el país más estable que hay en Europa. Entonces, ¿qué va a hacer Rusia en ese momento? Es un tema que está en discusión ahora mismo en Rusia, y diferentes especialistas, ¿no?, y sociólogos participan en diferentes programas por televisión, por radio, por diferentes medios, y es un tema que se está discutiendo, y es verdad que nosotros Rusia necesitamos bastante mano de obra, ¿no?, pero estaremos dispuestos nosotros como país a recibir olas de migrantes. O sea, estoy mencionando un caso extremo, ¿no?, por supuesto, que Dios no quiera, que es poco probable que vaya a pasar, pero lamentablemente estamos viendo que el vector de cómo se va desarrollando la situación en Europa está yendo en ese camino. Sí, es un deterioro que ha sido progresivo y que además está acompañado por unas presiones populares internas sobre temas también que son de la agenda internacional. Lo hemos visto con el tema de Gaza, lo hemos visto con el propio tema del conflicto en Ucrania. Son temas que también van moviendo el estado de opinión de esta Europa, que ya desde sus líderes estamos viendo que están teniendo problemas porque están vinculados, como tú bien decías, a estos escándalos tan grandes que ponen en tela de juicio la estabilidad, ¿no?, de toda esa comunidad europea que hasta hace muy poco era el ejemplo del mundo en el sentido de esa integración como bloque, ¿no?, regional. Al menos hay analistas que lo ven de esa manera. Es un ejemplo de integración, de cómo debería funcionar una integración a nivel regional, es la Unión Europea, por todos estos vínculos, por supuesto, que tienen establecido, ya llevan años en eso. Pero ahora vemos cómo hay un deterioro progresivo de todo este status quo, ¿no?, en Europa. Sí. Y por supuesto que a Rusia le preocupa y le preocupa al resto del mundo, porque Europa, estamos hablando de varios países, de una gran masa de población y de un bloque económico bien importante para el mundo. Por tanto, hay que mantener la atención sobre ese tema. Sí, imagínense que solo se acuerdan cuando el Brexit, que un país, aunque bueno, es un país bastante fuerte económicamente, solo con el Brexit, todo el cambio estructural que conllevó dentro de la Unión Europea y todo el escándalo, y durante un año estuvimos hablando de eso, de los cambios. Imagínense ustedes algo similar, pero con mayores países. O sea, vendría siendo realmente un cambio bastante fuerte, aunque quizás a la larga, o sea a corto plazo, quizás sea problemas para sus vecinos, como Rusia en particular, pero quizás a la larga nos favorezca toda esta idea de construir un mundo multipolar, ¿no? Y entonces Europa deje de ser parte del polo estadounidense, digámoslo de alguna manera, y de alguna forma logre reestructurarse en algún tipo de organización que sea más independiente y menos sumisa, ¿no?, a aquellos bloques globalistas que vienen controlando, que intentan controlar al mundo desde Washington y que lamentablemente tienen controlada a Europa bastante, porque también hay que tener en cuenta que todas las élites europeas son controladas y manejadas y educadas por las élites globalistas que tienen sede hoy día en Washington. Entonces son más pro-Washington que la administración actual de Estados Unidos. Es un caso paradójico, pero realmente es así. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que este escándalo no es, este no es el único escándalo, ¿no?, que la Unión Europea está enfrentando últimamente. También el escándalo de von der Leyen, como decimos. Hay que recordar también el escándalo del Qatargate, que en el 2022 sufrió el llamado Qatargate, que en breve se supo que el Estado de Qatar, pero no solamente Qatar, pero también Marruecos o Mauritania, diferentes países, simplemente como lobby,
financiaban a diferentes parlamentarios europeos para que tomaran decisiones que favorecieran a esos países. O sea, lo que en Estados Unidos se conoce como lobby, pero que realmente es una corrupción externa, es una corrupción financiera desde el exterior, que ellos compraron a diferentes europarlamentarios y también fueron apresados algunos europarlamentarios. Me acuerdo de una parlamentaria griega, por ejemplo, no me acuerdo su nombre, pero ella fue una de las tantas que fueron sacadas. Entonces, estamos viendo cómo ese grupo de poder que está en el poder paneuropeo, que tiene muy poca relación con el pueblo europeo en particular, porque no son elegidos directamente. Sin embargo, sí son bastante controlados por fuerzas externas, como vendría siendo Estados Unidos o Qatar o cualquier otro país que tenga suficiente recursos financieros como para controlarlo. Entonces, resulta que el gobierno paneuropeo está haciendo más bien como favoritismo, ¿no?, a diferentes grupos de presión externa, en vez de dedicarse a resolver los problemas de sus propios ciudadanos. Y los ciudadanos europeos no son tontos, es lo que ellos están viendo. Por ejemplo, últimamente estamos viendo también que Estados Unidos dejó de financiar directamente, ¿no?, al régimen de Kiev, pero Europa, los países europeos en particular y Europa en su conjunto, se ha comprometido a seguir financiando. Entonces un europeo común dice, bueno, nosotros con tantos problemas que tenemos, con pagar los servicios comunales, con la migración, con la caída del nivel de vida, y estamos destinando millones y millones para mantener un régimen exterior como vendría siendo el de Ucrania, en vez de destinar a resolver nuestros problemas. Claro que los europeos se hacen muchas preguntas, ¿no?, se ponen muchas cuestiones. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para analizar los temas que están en agenda en los medios de prensa. Como siempre les digo, los invito a que visiten nuestros perfiles en redes sociales y nos dejen sus comentarios sobre los temas que hemos hablado, sobre temas que quizás quieren que abordemos en próximos programas. Les reitero mi saludo y nos volveremos a encontrar. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares, una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.